En este video vamos a ver aplicaciones de la ley de Gauss y realizamos el siguiente ejercicio. Una placa de espesor D tiene una densidad volumétrica de carga constante y nos piden hallar el campo eléctrico dentro y fuera de la placa en términos de X, la cual es la distancia medida desde el plano mediano de la placa. Comenzamos. Entonces tenemos una placa, la cual tiene una carga positiva distribuida uniformemente, ya que la densidad volumétrica de carga es constante y positiva, y nos piden el campo dentro y fuera de la placa. Entonces, comenzamos a calcular el campo eléctrico dentro de la placa, y para eso vamos a aplicar la ley de Gauss, la cual está dada por la siguiente expresión: la integral sobre una superficie cerrada del vector campo eléctrico, producto escalar con el vector normal unitario a la superficie, es igual a la carga encerrada por la superficie, entre epsilon 0, la cual es la permitividad eléctrica en el vacío. Y aplicamos la ley de Gauss debido a la simetría del problema. Ahora, para aplicar la ley de Gauss, primero vamos a dibujar una superficie gaussiana cerrada. Y en este caso, por la simetría del problema, voy a considerar un cilindro, de tal manera que la mitad del cilindro quede enfrente del plano mediano y la otra mitad detrás de este plano. Y este cilindro va a tener altura 2x y con un área de la sección transversal que solamente vamos a llamar A mayúscula. Además, en este caso, la altura del cilindro debe de ser menor al espesor de la placa, es decir, 2x menor que el espesor D, es decir, para una distancia x menor que D entre 2, en donde x es la distancia medida a partir del plano mediano, ya que primero vamos a calcular el campo eléctrico dentro de esta placa. Continuamos. Ahora vamos a dibujar las líneas de campo eléctrico y el vector normal unitario a la superficie gaussiana. Entonces, como la carga es positiva, las líneas de campo salen de la placa, es decir, sus líneas de campo irán hacia afuera de ambos lados del plano mediano y perpendiculares a este. Ahora dibujamos el vector normal unitario a la superficie gaussiana cerrada. Y para eso, primero observamos que esta superficie cerrada se compone de tres partes: la tapa circular izquierda, la superficie lateral y la tapa circular derecha. Por lo tanto, vamos a dibujar un vector normal unitario a cada una de estas superficies. Y estos tres vectores, de izquierda a derecha, los denotamos con las letras N1, N2 y N3 respectivamente. Continuamos. Ya que hemos dibujado los vectores, ahora vamos a calcular la integral que se encuentra en el lado izquierdo de esta igualdad. Debido a que nuestra superficie cerrada se compone de tres partes, esta integral va a ser igual a lo siguiente: la integral sobre la superficie 1 del vector campo eléctrico, producto escalar, con el vector normal unitario 1 a la superficie 1, más la integral sobre la superficie 2 del vector campo eléctrico, producto escalar con el vector normal unitario 2 a la superficie 2, más la integral sobre la superficie 3. Y ahora vamos a calcular el producto escalar que viene en cada una de las integrales. Y para eso recordemos que el producto escalar de dos vectores A y B es igual a la magnitud del primer vector multiplicado por la magnitud del segundo vector y multiplicado por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Por lo tanto, al aplicar esta definición del producto escalar al producto escalar que se encuentra dentro de la primera integral, tenemos que el vector campo eléctrico, producto escalar con el vector normal unitario a la superficie 1, es igual a la magnitud del campo eléctrico, que solamente denotamos con la letra E mayúscula, y multiplicado por la magnitud del vector normal unitario 1. Pero recordemos que la magnitud de un vector unitario es igual a 1.
y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y si observamos el vector campo eléctrico y el vector normal unitario a la superficie 1 van en la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es de 0 grados. Y recordemos que el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, el producto escalar entre estos dos vectores es igual a la magnitud del campo eléctrico. Y de la misma manera, para el vector campo eléctrico, producto escalar con el vector normal unitario a la superficie 3. Debido a que estos dos vectores van en la misma dirección, y ya que la magnitud de un vector unitario es igual a 1, entonces, este producto escalar es igual a la magnitud del campo eléctrico. Y sustituimos estos resultados en la primera y tercera integral. Y por último calculamos el producto escalar que viene en la segunda integral. Es igual a la magnitud del campo eléctrico, que solo denotamos con la letra E mayúscula, que multiplica a la magnitud del vector normal unitario. Y recordemos que la magnitud de un vector unitario es igual a 1. Y multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Pero si observamos, el vector campo eléctrico con el vector normal unitario 2 son perpendiculares. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es igual a 0. Por lo cual, este producto escalar es igual a 0. Y por lo tanto, la integral sobre la superficie 2 también es igual a 0. Seguimos. Ahora para determinar cada una de estas integrales, vamos a considerar lo siguiente. Debido a la simetría de la superficie gaussiana, las líneas de campo están a la misma distancia, y por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico es constante, por lo cual, puede salir en cada una de estas integrales. Y la integral sobre la superficie 1 del diferencial de área 1 es igual al área 1, la cual es el área de la tapa circular del cilindro, que llamamos A mayúscula. Y de la misma manera, la integral sobre la superficie 3 del diferencial de área 3 es igual al área 3, la cual también es la superficie de la tapa circular del cilindro, es decir, el área A mayúscula. Por lo tanto, como estos resultados son iguales, esto va a ser igual a 2 veces la magnitud del campo eléctrico por el área de la tapa circular del cilindro. Y sustituimos este resultado en el lado izquierdo de esta expresión. Seguimos. Ahora vamos a determinar la carga encerrada por la superficie gaussiana. Y para eso recordemos que la densidad volumétrica de carga se define como la carga por unidad de volumen. Y en nuestro caso, esta densidad volumétrica es constante. Por lo cual, también tenemos que la densidad volumétrica de carga es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana entre el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana. Y de esta última expresión, vamos a obtener la carga encerrada. Por lo tanto, al despejar tenemos que la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen encerrado. Y si observamos, el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana es justamente el volumen de esta superficie, la cual es un cilindro. Por lo cual recordemos que si tenemos un cilindro de altura h y de área circular a, su volumen es igual a la altura por el área de la base circular. Y en nuestro caso, la altura del cilindro es 2x y el área de la base circular es igual a. Por lo cual, el volumen encerrado es igual a la altura, es decir, 2x, que multiplica al área de la base circular, es decir, A mayúscula. Por lo tanto, tenemos que la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por 2x por A
y este resultado lo sustituimos en el lado derecho de esta igualdad, entre epsilon 0. Y si observamos, en ambos lados de la igualdad tenemos el factor común a y 2. Por lo tanto, estos se cancelan. Y nos queda el campo eléctrico, igual a la densidad volumétrica de carga, por la distancia x, entre epsilon 0. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico para una distancia menor que el espesor de la placa es igual a esta cantidad. Continuamos. Enseguida vamos a calcular el campo eléctrico fuera de la placa, es decir, a una distancia x, mayor que la mitad del espesor de la placa, ya que esta distancia se mide a partir del plano mediano de la placa. Y para eso, de nuevo vamos a aplicar la ley de Gauss. Entonces, comenzamos dibujando una superficie gaussiana cerrada. Y en este caso, debido a la simetría del problema, voy a considerar un cilindro, de tal manera que la mitad del cilindro quede enfrente del plano mediano de la placa y la otra mitad por detrás, y con la altura del cilindro igual a 2x, y con área de la base circular igual a A. Ahora vamos a dibujar las líneas de campo eléctrico y el vector normal unitario a la superficie gaussiana. Entonces, como la carga es positiva, las líneas de campo salen de la placa, es decir, sus líneas irán hacia afuera en ambos lados del plano mediano y perpendiculares a este. Seguimos. Ahora vamos a dibujar el vector normal unitario a la superficie gaussiana cerrada. Y para eso, primero observemos que esta superficie se compone de tres partes: la tapa circular izquierda, la superficie lateral y la superficie circular derecha. Por lo tanto, vamos a dibujar un vector normal unitario a cada una de estas superficies. Y estos tres vectores los denotamos con las letras N1, N2 y N3. Ya que hemos dibujado los vectores, ahora vamos a calcular la integral que se encuentra en el lado izquierdo de esta igualdad. Y debido a que la superficie gaussiana cerrada se compone de tres partes, esta integral va a ser igual a la integral sobre la superficie 1 del vector campo eléctrico, producto escalar con el vector normal unitario 1, por el diferencial de área 1, más la integral sobre la superficie 2, más la integral sobre la superficie 3. Y enseguida vamos a calcular el producto escalar que viene en cada una de estas integrales. Y comenzamos con la primera integral. Es igual a la magnitud del campo eléctrico, que denotamos solamente con la letra E mayúscula, por la magnitud del vector normal unitario, que es igual a 1, y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, ya que el campo eléctrico y este vector normal unitario van en la misma dirección, esto significa que el ángulo entre ellos es de 0 grados, y el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, este producto escalar es igual a la magnitud del campo eléctrico. Y de la misma manera, el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector normal unitario a la superficie 3, debido a que estos dos vectores van en la misma dirección, su producto escalar también va a ser igual solamente a la magnitud del campo eléctrico, ya que la magnitud del vector normal unitario 3 es igual a 1. Y sustituimos estos resultados en las integrales de superficie 1 y 3 respectivamente. Ahora calculamos el producto escalar de la integral de superficie 2. Es igual a la magnitud del campo eléctrico, que denotamos solamente con la letra E mayúscula, y que multiplica a la magnitud del vector normal unitario, que es igual a 1, y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y en este caso, estos dos vectores son perpendiculares. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es de 90 grados. Y recordemos que el coseno de 90 grados es igual a 0. Por lo cual este producto escalar es igual a 0. Y por lo tanto, la integral sobre la superficie 2
también va a ser igual a 0. Ahora, vamos a calcular estas dos integrales. Y para eso, consideremos lo siguiente. Debido a la simetría de la superficie gaussiana, las líneas de campo están a la misma distancia. Y por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico es constante. Por lo cual, la magnitud del campo eléctrico puede salir de ambas integrales. Ahora, la integral del diferencial de área 1 es igual al área 1, la cual corresponde al área de la tapa circular del cilindro, la cual llamamos A mayúscula. Y de la misma manera, la integral sobre la superficie 3 del diferencial de área 3 es igual al área 3, y esta área también corresponde al área de la tapa circular del cilindro, es decir, A mayúscula. Y en ambas integrales obtuvimos el mismo resultado, por lo cual, esto va a ser igual a 2 veces la magnitud del campo eléctrico, que multiplica al área A, y sustituimos este resultado en el lado izquierdo de esta igualdad. Seguimos. Ahora vamos a calcular la carga encerrada por la superficie gaussiana. Y para eso, recordemos que la densidad volumétrica de carga es igual a la carga por unidad de volumen. Y en nuestro caso, esta cantidad es una constante, por lo cual, también debemos de tener que la densidad volumétrica de carga es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana, entre el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana. Y de esta última expresión, tenemos que la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen encerrado. Ahora, el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana es un cilindro de altura D y área circular de la base igual a A, por lo cual, el volumen encerrado es el volumen de ese cilindro. Y recordemos que el volumen de un cilindro es igual a su altura, que en este caso es igual a D, y multiplicado por el área de su base circular, que en este caso es igual a A. Por lo tanto tenemos que la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen encerrado, es decir, D por A. Y sustituimos este resultado en el lado derecho de esta igualdad. Ahora, si observamos, en ambos lados de esta igualdad tenemos el factor común A mayúscula. Por lo tanto, esta se cancela. Y al despejar la magnitud del campo eléctrico, tenemos que es igual a la densidad volumétrica de carga por D entre 2 veces epsilon 0. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico para una distancia x mayor que D entre 2 es igual a esta expresión. Entonces, para concluir, la magnitud del campo eléctrico dentro y fuera de la placa es igual a estas expresiones. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.